En esta mañana, en la presencia del Señor. Y hoy quiero compartirles una palabra muy especial que el Espíritu Santo quiere compartirnos, quiere hablarnos hoy. Y es que, iglesia, muchos de nosotros queremos recibir las bendiciones. Muchos de nosotros queremos vivir en las bendiciones del Señor, pero muy pocos de nosotros queremos participar en ser la bendición del Señor. Y hay algo muy interesante con respecto a ser la bendición del Señor. Quiero tocar un tema muy interesante. Esta semana, en varias ocasiones estuvieron preguntándome acerca de ese tema. Me decían: pastor, cuénteme una cosa, dígame, ¿qué son las primicias? ¿Para qué sirven las primicias? ¿Qué quiere decir primicias? Y antes de que el corazón religioso se enfoque en el dinero, déjeme decirle que yo también me hice esa pregunta. Bueno, yo sé que las primicias son el primer fruto de una cosecha, porque está escrito en la palabra, ¿sí? Y Proverbios, el libro de los Proverbios dice que honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Yo anhelo en el Señor que nosotros estemos siendo obedientes en esa palabra, ¿cierto? Con el primer fruto de lo que recibes. Esa es la primicia. Honra al Señor. Y Jesús, el mismo Señor Jesús, muere en la cruz y cuando resucita se presenta delante del Padre como la primicia de los que resucitarán en el día postrero. Amén. Sin embargo, surge la duda: ¿qué son y para qué son las primicias? Así que el título del mensaje de hoy es las primicias de Dios. Diga conmigo: las primicias de Dios. En el libro de Levítico, capítulo 23, versículos 16 y 17. Libro de Levítico, capítulo 23, versículos 16 y 17, dice lo siguiente. Eso concerniente en por qué para Dios las primicias son tan importantes. Levítico 23, versículos 16 y 17. Dice: contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo. ¿Estamos aquí? Entonces ofreceréis el nuevo... bueno, perfecto. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, la RVC. ¿Listo? Contarán 50 días, fue un error mío, no les dije la versión, hasta el día siguiente al séptimo día de reposo, es decir, el día domingo. ¿Listo? Entonces ofrecerán al Señor el grano nuevo. Desde el lugar en que residan traerán 2 panes hechos con 4 litros de flor de harina y cocidos con levadura, que serán las primicias ofrecidas al Señor como que ofrenda mecida. Ahora, en el antiguo Israel, en el manojo de los primeros frutos era una causa de celebración. Lo que el pueblo hacía era, tan pronto cogiera el primer manojo y lo cortaba, los primeros frutos, porque para los que de pronto no estamos acostumbrados a la vida y el trabajo del campo, no todos los frutos salen al mismo tiempo. Es decir, hay algunas plantas que dan su fruto antes, un poco antes del tiempo en el que todas las demás lo den. Entonces, esa primera planta se toma el manojo, lo cortan, y dice la palabra de Dios que ellos celebraban durante esos 50 días y el día 51 una fiesta llamada, digan conmigo, Shavuot. Por favor, los que toman apuntes: S-H-A-V, U de uña, O y T. S-H-A-V, U, O y T. Ahora, el pueblo de Israel llegaba de todas las partes de la tierra donde estuviera y presentaba el primer fruto de la cosecha del verano en la ciudad de Jerusalén. Muy bien, así se escribe Shavuot.
ellos lo ponían en una cesta, lo subían a un buey y llevaban al buey en una procesión desde la ciudad en donde estaban hasta la ciudad de Jerusalén, donde se encontraba el templo, para que los sacerdotes lo presentaran delante del Señor. Como dice Proverbios 3, 9 y 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esta es la condición. Luego viene la promesa: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora bien, la presentación de los primeros frutos representaba, escúcheme bien, el resto de la cosecha. Diga conmigo, los primeros frutos representaban el resto de la cosecha. Esa cosecha aún se esperaba por recibir. Es decir, imagínese lo siguiente: usted está cultivando la tierra y de la planta que dé el primer fruto, usted toma ese fruto y lo lleva al Señor, y aún las demás plantas no han arrojado o no han madurado el fruto, las demás plantas no han sacado la espiga, pero usted está diciendo: esto es lo que representa el resto de la cosecha que se va a recibir. Al dedicar los primeros frutos a Dios, el resto de los frutos de la cosecha se consideraban santos. ¿Por qué? Porque era la manifestación de la fe de aquel que sembraba la tierra y expresaba que aquel Dios les daría el resto de la cosecha. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, cuando yo le entregaba el primer fruto al Señor, decía: Señor, esta es la representación de todo lo que tú me vas a dar. Por lo tanto, ya el fruto se consideraba santo porque era la misma mano de Dios la que daría la cosecha. Es la razón por la cual se hacía una fiesta al Señor con esto. Ahora, ¿a qué va el tema? Para todo aquel que ya tiene cauterizada la mente, le digo: no le estoy hablando de dinero, porque esta es la cuestión. Uno habla de primicias, de ofrenda, y ya automáticamente dinero. El pastor necesita plata. No. ¿A qué va el tema? Sucede que algo interesante que podemos notar es que hace 2000 años el Espíritu de Dios fue derramado sobre 120 discípulos en Jerusalén el día de Pentecostés. Abramos nuestra Biblia en Hechos capítulo 2 versículos 1 al 3. Hechos capítulo 2 versículos 1 al 3. Creo que muchos lo hemos leído en algunas ocasiones. Cuando llegó el día de Pentecostés, diga conmigo Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Muchas personas consideran este evento como el nacimiento de la iglesia del Señor, como el día en que se establece por primera vez la iglesia del Cordero en la tierra. Aunque Jesús ya había dicho que sus seguidores eran su iglesia, en el momento en el que desciende el Espíritu Santo se establece la iglesia del Cordero. Esto es hermoso. Eso es hermoso en gran medida. Que la presencia del Espíritu Santo, es decir, que Dios mismo descienda sobre las personas y las llene, sin importar si son líderes, no líderes, grandes hombres, mujeres, niños, es hermoso sobre todas las cosas, porque es la manera en la que se restituye lo que por pecado se había roto, lo que por pecado se había dañado. ¿Cuáles cosas recibieron maldición en la caída de Adán y Eva? ¿Qué cosas recibieron maldición? El vientre de la mujer y la tierra, ¿cierto? Por esta razón, entregar el primer fruto de la tierra era importante para Dios, porque se reconocía a Dios como el Señor de la tierra y no a Satanás. Recordemos que Satanás pasó a ser el príncipe de este mundo cuando Adán
se lo entregó por el pecado. Recordemos que Dios le dijo a Adán: señoread y sojuzgad la tierra. Es decir, Dios se la entregó a Adán para administrarla. Y cuando Adán come del fruto, se desconecta de esa administración y hay un nuevo administrador. ¿Quién es? Satanás. Por esa razón viene la maldición. Y los frutos, diga conmigo, los frutos venían con maldición. Es la razón por la cual la mujer da a luz el fruto de su vientre con dolor. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces Dios establece que para que la bendición sea completa y la cosecha sea bendecida, el ser humano tiene que darle el primer fruto. Entonces, esta parte se demuestra que el Espíritu Santo viene nuevamente a reunir a Dios y a los hombres y cortar toda maldición que les gobernaba. Amén. Ahora, debería sí o sí ampliar y cambiar la perspectiva que tenemos de quiénes somos para Dios. Lo que te voy a enseñar en este momento, iglesia, si realmente tú todavía no consideras, no entiendes, no comprendes, no has asimilado quién eres para Dios, lo que te voy a contar en este momento va a cambiar esa perspectiva. Escúchame bien. Quiero que leamos nuevamente Hechos 2:1 en la parte A. Hechos 2:1. Veamos el versículo 1. ¿Saben cómo se dividen los versículos? Parte A, parte B. Es decir, leámoslo hasta el primer signo de puntuación. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Esto es crucial saber, y por eso es que la Biblia lo menciona. No es casualidad que diga cuando llegó el día de Pentecostés, coma, y haya una separación de argumentos y términos. Porque, ¿qué es Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés viene del griego Pentecostos, que significa quincuagésimo. Era un festival judío anual, también conocido como la fiesta del Shavuot. Ya hay más de uno que dice: ah, caramba, esto es otra cosa, ¿cierto? La fiesta de Pentecostés es la fiesta de los 50 o quincuagésimo, o sea, el festival del Shavuot, la fiesta de las semanas o la fiesta de las primicias. Shavuot es el día en que los primeros frutos de la cosecha del verano se presentan ¿a quién? Al Señor. Entonces, ¿quiénes eran los 120 hombres sobre los que cayó el Espíritu Santo ese día? ¿Quiénes eran esas 120 personas que estaban reunidas? Ellos eran la cosecha, los primeros frutos de la cosecha del verano del Señor. Ellos fueron los primeros frutos de la nueva vida y estaban reunidos el mismo día en que los primeros frutos serían presentados y en el mismo lugar en donde se tenían que presentar los primeros frutos. Ahora, lo interesante es que es el mismo Dios quien presentaba sus primeros frutos al mundo. No eran los hombres los que traían los frutos a Dios, porque los hombres habían aprendido a fallar en eso y todavía lo hacemos. Dios ahora presenta sus primeros frutos al mundo. Escúcheme bien, los primeros frutos del siglo venidero. ¿Ha escuchado esa palabra, cierto? El Señor Jesús hablaba del siglo venidero, de la hora venidera, y estos primeros frutos fueron entregados en la ciudad de Jerusalén, donde se debían presentar esos frutos, siendo consagrados como santos. ¿Quién los presentó? Dios. Dios mismo le entregó la primicia al mundo
de lo que vendría más adelante. Entonces el derramamiento del Espíritu Santo sobre esos 120 fue nada más y nada menos que la consagración de las primicias de Dios y la consagración de todos los demás frutos que se esperaban por cosechar. Fue el mismo día, no fue un día diferente, aunque el idioma lo mostraba diferente. Es la misma fiesta, es la misma celebración y es el cumplimiento de la misma palabra. Recordemos que Dios le dio la orden al pueblo. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo sobre los 120? El día domingo, el primer día de la semana, el día después del sábado. O sea, tal cual como Dios dio la orden, Dios ejecutó el principio. ¿Cuáles fueron los demás frutos? Los demás frutos serían las personas de todas las naciones y siglos que acudirían a una nueva vida, conectados por la unción del Espíritu Santo. Génesis capítulo 12, versículo 3 dice lo siguiente. Génesis capítulo 12, versículo 3. Mire desde dónde viene esta promesa. Esta promesa no es desde un momentico antes del Señor Jesús. Esto viene desde la creación del mundo. Y en Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán ¿qué? Benditas en ti algunas de las familias de la tierra. Miren desde donde Dios está, escúcheme bien, sembrando. Jesús dijo: el sembrador salió a sembrar. En la parábola, ¿lo recuerdan? ¿Cierto? Y una parte cayó en los espinos, y otra parte cayó entre los pedregales, y otra parte cayó en el camino, pero hubo una parte que cayó en buena tierra. Y cuando Jesús explica la parábola, dice: la semilla es la ¿qué? La palabra. Ahora, algo interesante que tenemos que entender es cómo se une esta parábola con el cumplimiento de la fiesta de las primicias. Porque claramente Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todo lo que fue hecho por él fue hecho, y nada de lo que habría existiría si por él no existiera. Y luego dice que el Padre sembró su semilla en la tierra, el verbo, la palabra. Cuando Jesús da la parábola del sembrador, está hablando de él mismo siendo sembrado como palabra en nuestros corazones. Por eso es que la parábola no dice qué clase de creyentes son, sino qué clase de creyentes deberíamos procurar ser. Es decir, no es que es que a mí me toca tanto trabajo, yo creo que estoy en los espinos. No, no es eso. Tú tienes que entender que Jesús está diciendo: procura ser buena tierra, porque yo he sido sembrado en tu corazón. Es la razón por la cual Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 dice lo siguiente, hablando de la cosecha. Bueno, antes de Apocalipsis, es la razón por la cual Jesús se levanta como el primer fruto resucitado y va al Padre a decirle: así los verás llegar a todos. ¿Se imagina? Hace un momento hablamos: y todos lo verán, porque Cristo va a volver, y Él vendrá por nosotros antes de volver a la tierra y que todo ojo lo vea. Él va a venir por nosotros y nos va a llevar delante del Padre y va a decir: esta es la cosecha. ¿Sabe por qué sabemos que somos la cosecha? Porque la primicia ya está en el reino. Porque los discípulos, los apóstoles ya están en el reino. Porque esos 120 ya están allá. Esa fue una ofrenda mecida que Jesús le llevó al Padre. Amén. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas,
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas, diga conmigo, palmas en las manos. Aleluya. Amén. Ahora, no me lo vayas a cambiar, porque hay algo interesante aquí que dice que son palmas en sus manos. ¿Sabe por qué dice palmas en las manos? No está hablando de las palmas, no está diciendo que aplaude, que dé palmas. Lo que está diciendo es que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, pasan por 4 lugares. En uno de los lugares hay palmas. No sé si usted ha escuchado hablar de las 12 fuentes con las palmas que hablaban de las tribus de Israel, de los 70 que serían enviados. Bueno, otro día les voy a hablar acerca de este tema que es muy profundo y es muy hermoso. Y dice que el pueblo de Israel, para tener sombra, cogía las hojas de esas palmas. Luego pasa por un lugar en donde se da un fruto que se llama, ay Señor bendito, es como un limón. No recuerdo bien el nombre, discúlpeme, le debo la tarea. ¿Listo? Es como un limón y ese fruto da a tiempo y fuera de tiempo. Luego pasa por un lugar en donde se da el mirto y por último pasa por un lugar en donde se dan los sauces. El pueblo de Israel recogía un fruto y 3 ramas de esos lugares, una de cada lugar en donde estuvieron, que dice que Dios siempre será su sustento como el fruto y que vendría el fruto, el cumplimiento, porque el fruto es la tierra prometida. La palma habla de la protección de Dios y de la sombra del Señor en los momentos de intenso calor. El mirto habla del sustento, y porque donde se daba el mirto habían fuentes de agua, y habla del sustento y del agua que Dios te dará en los lugares rocosos. Recuerdan que el Señor le dijo a Moisés: háblale a la peña y que brotaría el agua. Y el sauce hablaría del descanso. Entonces, cuando dicen que están vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, están recordando 2 eventos importantes: cómo Dios los guardó en el desierto, 1, y número 2, cómo el Hijo del Hombre se sentó en el trono, como cuando entró en la ciudad santa, que todos, ¿qué hicieron? Cogieron palmas. ¿Lo recuerdan? Así que estas personas que están ahí, yo no sé si te has dado cuenta, pero Juan nos estaba viendo a nosotros. O sea, cuando tú lees este versículo, ves a Juan diciendo: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Yo me imagino ese día, présteme atención, porque ese día usted tiene que mirar para todos lados y me va a ver a mí haciendo así. Y les digo: se los dije, éramos nosotros. Miren, hay algo que confirma este misterio que les estoy contando. Es una señal que se da inmediatamente después de la llegada del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículos 4 en adelante. Hechos 2, 4 en adelante. Entonces recordemos, estamos hablando de qué tan importantes son para Dios las primicias. Tanto que Él dio su primicia ¿a quién? Al mundo. Y este es este evento. En este momento dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿qué? A hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dase que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Diga, ¿de todas las qué? Bajo el cielo. Miren lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué fue lo que acabamos de leer en Apocalipsis? ¿De toda qué? Nación, tribu y lengua. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas
y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto. Qué interesante, ¿cierto? Y en Asia, y en las regiones de África, más allá del Cireneo, y romanos, y aquí residentes, tanto judíos, los prosélitos son los que se han convertido al judaísmo en ese momento. Es decir, que no solamente los que creían en Jehová, sino todas las personas de todas las naciones estaban reunidas. Dios se encargó de reunir a todo este pueblo, y dice: y cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pregúntele al que está a su lado: ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios estaba dando la señal, escúchame bien, de la santificación de todos los frutos que vendrían por su primicia. Dios mismo se estaba encargando de decirnos: todas las naciones de la tierra me conocerán. Todas las naciones. El evento de Pentecostés es mucho más que solo la llegada del Espíritu Santo. Es la muestra del amor y la intención perfecta de Dios de que todos nosotros fuésemos santos y bendecidos para Él. Es la muestra. Fue por esto que hablaron en otras lenguas, de naciones extranjeras, como los primeros frutos que eran. Ellos representaban a todos los demás, de cada lengua, tribu y nación. Ellos fueron una señal de todos los que llegaríamos al reino de los cielos. Si esto no le cambia a usted la perspectiva de qué tan importante es usted para Dios, nada lo puede hacer. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, que Dios se anticipe a tu conversión es una muestra de amor. Porque como el pueblo de Israel, recordemos que hacía el pueblo de Israel, presentaba el primer fruto. ¿Por qué lo presentaba? ¿Por qué lo presentaba? El primer fruto que dio el árbol, tan pronto vieron que este fruto maduró, o que esa espiga de trigo maduró, la cogían y se la llevaban al templo. ¿Por qué lo presentaban? ¿Fuera qué? Igual, fuera santa. Es decir, que ellos sabían que de ellos no dependía la cosecha, sino ¿de quién? De Dios. Es decir, que Dios se encargaría de traer los siguientes frutos. Si lo miramos bien, Dios está diciendo: voy a presentar mi primicia, sabiendo que bendeciré a todos los que vengan después de estos, que santificaré a todos los que vengan después de estos, porque yo mismo me encargaré de que ellos vengan a mí. Si el pueblo de Israel presentaba esto diciendo: Señor, tú harás que cada fruto florezca, Dios presentaba eso diciendo: yo me encargaré que tú seas el mejor fruto. Si eso no es amor, no sé qué para ti es amor. Quiere decir que tú estás aquí porque Dios se encargó de que estuvieras. Ellos fueron la señal de todos los que llegaríamos de esa misma manera y seríamos consagrados como santos para Dios. La misma unción y el mismo poder, así como les fue dado a los primeros frutos de los creyentes, para que a través de esa unción y ese poder vinieran más frutos. Esa misma unción y ese poder reposa ahora sobre nosotros. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No sé si entendemos esto, pero ampliémoslo un poco. Quiere decir que el resto de la cosecha no sería atacada por plagas ni por sequías.
sino que daría frutos perfectos y en bendición. Lo que quiere decir, claro, la palabra, que todo aquel que tiene el fruto del Espíritu Santo puede vencer al pecado. Miren cómo ven. Ahora, no sé si estamos conectados en la misma onda, pero se lo voy a contar de la siguiente manera. Efesios 1 del 4 al 14. ¿Tenemos tiempo? Claro que sí. Sí, todavía tenemos tiempo. Efesios 1 del 4 al 14. Es que quiero que bíblicamente quede claro, para que no tengas cara de decirle al Señor: ay Señor, yo no sabía que yo era tan especial para ti, por eso era que pecaba y hacía lo que quería. No. Quiero que quede claro. Efesios 1 del 4 al 14, Reina Valera del 60. Miren lo que dice la palabra. Según del 4, gracias. Según, diga conmigo, me escogió en Él mismo. Mire esto, présteme atención a esto. Es que ahora este versículo tiene todas las de ganar para entenderlo. Según me escogió, ¿en dónde? En Él mismo. Así como la cosecha, así como los frutos venideros, Él mismo sería el que los pondría desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? ¿Qué ocurría con la primicia? Hacía que el resto de la cosecha fuera ¿qué? Santa. Miren lo que está diciendo: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Siguiente versículo, por favor. Mira, es que esto ahí se me hace agua la boca, no porque tenga hambre, sino porque de verdad que la palabra me está saciando el corazón. No sé si tú estás conectado conmigo, pero dice: nos predestinó. A esto se le habla de la predestinación. No es la teoría de la predestinación, que unos son predestinados para ser salvos y otros para ser condenados. No. La predestinación habla de la primicia que Él dio. Quiere decir que el predestino del resto de la cosecha era ser santificados, era ser bendecidos. ¿Me estoy haciendo entender? Hay gente que utiliza la teoría o la doctrina de la predestinación para decir: es que tú ya eres destinado para ser salvo, pero él fue destinado para ser condenado. No. Esta parte, si se dan cuenta, tiene muchísimo que ver con el día de Pentecostés y cómo la cosecha fue presentada en ese día. Es decir, que la primicia fue entregada dándole un destino a lo que vendría. Es decir, predestinando lo que vendría. Dice: nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos ¿qué? Adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. ¿Se dan cuenta? Si se fija que es exactamente lo que dice la fiesta del sabor, que todos los frutos serían puestos a su voluntad, serían santos, bendecidos, sin mancha y perfectos. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. El versículo 7 dice: en quien tenemos por su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El versículo 8 dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Déjelo ahí un momentico, por favor. Présteme mucha atención, porque este versículo tiene una perla preciosa y se la voy a dar de una vez. No me va a quedar con la perla en el bolsillo. Dice: la cual desbordó sobre nosotros en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia. ¿Usted se ha dado cuenta qué dice la gente cuando alguien peca, cuando alguien se la pasa embarrándola? ¿Qué dice uno? Este sí es mucho bruto. Este sí es muy tonto. Es que hay que ser muy bruto para soltar la gracia de Dios e irse al mundo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué nosotros, a pesar de que el mundo intente obligarnos a negar al Señor, no lo negamos? Porque tenemos sabiduría e inteligencia. Porque somos llenos del Espíritu. Cuando te apartas del Espíritu, empieza a escasear en ti la sabiduría y la inteligencia. Y es cuando comienzas a cometer errores. ¿Te das cuenta? Apártate del Señor y verás cómo cometes error tras error. Y tu misma frase sobre ti va a decir: yo sí soy muy bruto, hombre, ¿qué fue lo que hice?
¿Se da cuenta? Está escrito. No me lo estoy inventando. Y si lo miramos en las acciones que hemos desarrollado en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que es una realidad. ¿Quién es tan tonto de apartarse del Señor para vivir según el mundo, sabiendo que allí hay condenación? ¿Sabe quién? Quien se aparta del Espíritu Santo, quien colinda con el mundo y prefiere dar los frutos del mundo y no el fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué hizo sobreabundar para nosotros en toda qué? Sabiduría e inteligencia. Sigamos, por favor, ¿no? ¿Les gustó esta perla? Por favor, guárdala en su corazón. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según nuevamente esta frase, su beneplácito, el cual se había propuesto ¿en quién? Mire cómo empata la fiesta del Sabot con esto que estamos leyendo. Mire cómo concuerda el hecho de que es en Él en donde se darían los frutos y que fue gracias a Él que tú y yo estamos aquí. Amén. Versículo 10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todos los que han estudiado el Instituto Bíblico y han visto la materia de dispensaciones saben de lo que estoy hablando. Amén. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, diga conmigo, tuve herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Qué era el Sabot? Diga conmigo, una fiesta. ¿Para qué se hacía? Para alabar al Señor. Amén. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también, señala el que está a su lado y dígale: vosotros los que estáis viendo a través de las redes sociales, los que estáis conectados, vosotros también. Si no le gusta esto, entonces ustedes, los que están conectados. Amén. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Esta es la primicia, está hablando de ellos, está hablando de los apóstoles, de los 120, de la iglesia primitiva. En Él también vosotros, hablándonos a nosotros en este tiempo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, diga conmigo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la... Aleluya. Póngale cuidado porque no hemos terminado. Mire esto: con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Se lo planteo entonces así: ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo, diga conmigo, son las arras. ¿Saben ustedes lo que son las arras? De pronto el que no se ha casado no lo sabe. Se lo voy a explicar. Cuando uno se va a casar, eso viene de cuando se va a casar. Ahora lo voy a explicar con propiedades por si usted no quiere casar. Cuando uno se va a casar, a los padres y a la novia, uno le lleva unas moneditas. ¿Sí? Ahora se les llevan moneditas. Antes se llevaban terrenos, ganado. ¿Cómo han cambiado, cierto? Esto más mis chicos. Eso sí, el que pretenda a mi hija ya sabe. Ahora bien, salió bueno, ¿cierto? Présteme atención. Esas moneditas son la promesa de la bendición que tendría la esposa por parte del esposo, de que la mujer no tendría necesidad ni escasez, de que la mujer tendría siempre el fruto del trabajo del hombre. Esas son las arras. Ahora mire lo que está diciendo aquí: el Espíritu Santo fue derramado sobre estos 120 y la promesa se cumple haciendo que sean testigos hombres de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, como las
arras de que a nosotros la cosecha nunca nos faltaría nada hasta el día de la redención, en donde somos nosotros la posesión adquirida. ¿Entiendes? ¿Entiendes el valor que tienes para Dios y por qué Satanás quiere que no vayas ahí? ¿Entiendes que Dios dio primicia para que tú fueras santificado y por eso Satanás quiere que no seas posesión del reino? Ahora que alguien me diga a mí qué son las primicias, yo le puedo decir: las primicias fueron entregadas para que tú y yo fuéramos santos. Es el mejor regalo de la historia. Es lo mejor que puede haber en el mundo y en el universo entero. Que Dios mismo se haya ocupado de nuestra salvación. Que Él mismo haya dicho: antes de que el enemigo venga y dé una primicia por los condenados, yo vendré y daré una primicia por los santos. Y esta es la razón. Entonces, en la fiesta del Shavuot, la presentación de los primeros frutos representaba el resto de la cosecha que aún se esperaba por recoger. Mire esto. Es decir, que yo entregaba los primeros frutos y con fe los entregaba, porque mi fe estaba puesta en que Dios daría el resto de la cosecha. Ahora mire lo que quiere decir esto: que Dios vino y derramó el Espíritu Santo sobre esta primicia, teniendo fe en que tú y yo vendríamos al reino. Porque por la fe fue constituido el universo. Por la fe todo lo que existe salió de donde no había nada. Y por la fe de Dios, tú y yo somos salvos. Fe es la plena confianza. Imagínate cuánto confía Dios en ti para que ahora tú, escúchame bien, seas esa semilla dispuesta a ser sembrada para que haya una nueva cosecha. Aleluya. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre la primicia de la iglesia, la legítima novia del Cordero, para que de ahí en adelante todos los frutos que se cosecharan, es decir, tú y yo, fuéramos considerados santos por la misma mano de Dios. Toma la mano de la persona que está a tu lado, por favor. Toma la mano y dile: nosotros somos la cosecha de Dios. Aleluya. Así que la misión, mis amados hermanos, es que tú y yo vivamos este día en su propósito. Aún colgamos de las ramas de la iglesia, de las ramas de la viña del Señor. Aún somos frutos dispuestos para hacer el vino que alegrará al Rey. Tú y yo somos esos pámpanos colgados y apartados de Él, nada podemos hacer. ¿Te das cuenta que la Biblia siempre ha hablado de esto? Siempre ha hablado de esto. Así que no te apartes ni a derecha ni a izquierda para que las aves no vengan y arranquen tu propósito. No te apartes, vive en su propósito, vive bajo la unción del Espíritu, vive bajo el poder, vive para esparcir la luz. Entiende que muy pronto tú serás esa semilla plantada para que dé una nueva cosecha. Entiende de una vez por todas que no perteneces al mundo, porque ya fuiste entregado en primicias el día de Pentecostés. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo te doy gracias. Gracias por ser quien eres, ser como eres.
y hacerme quien soy hoy. Nos cuesta tanto trabajo mantenernos, Señor, pero por simple terquedad y rebeldía. Nos cuesta trabajo entender, Señor, que desde el principio tú ya planeabas que nosotros fuéramos tu cosecha. Y a veces, Dios, nos apartamos de la rama, Señor, y lo que hacemos es desviar a otros. Ayúdanos a no perder el propósito. Ayúdanos a entender que desde ese día, Señor, tú nos santificaste y sabías que estaríamos aquí. Porque el propósito es que fuéramos predestinados según la cosecha que vendría. Tú tienes tu fe puesta en nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por permitirnos honrarte con las primicias de nuestros frutos, pero sobre todo por honrarnos a nosotros dando tus primicias al mundo. Gracias, Señor, por bendecirnos de tan gran manera. No podemos pagar lo que has hecho. No hay manera de pagar lo que has hecho, Señor. No hay manera. Solamente gracias. Solo puedo darte gracias. Ya habías pensado en mí desde antes de la fundación del mundo. Ya me tenías en tu corazón y no estabas dispuesto a perderme. Por eso hiciste todo lo posible para que hoy estuviéramos en tu presencia.